A diferencia de muchas historias, esta no es muy terrorífica, pero me ha marcado a fuego, tan así es, que aprendí una lección de vida que tendré muy presente por lo que me reste de tiempo en este mundo. Me llamo Hugo, de profesión abogado, soy un hombre mayor de unos 39 años, llevo casado cerca de una década con mi esposa Karina, esta mujer me dio 2 hijos hermosos que hoy por hoy son el motor de mi existencia. Sin embargo, lo que deseo contar no se relaciona con ella, sino que la misma se sitúa en una etapa anterior. Les quiero hablar de mi primer amor, aquel amor juvenil que levanta tantas emociones y trae nostalgia con solo rememorarlo en un tiempo ulterior. Soy oriundo de la provincia de Salta, mis padres fueron 2 personas estrictas pero muy honradas y caritativas con las demás, y por la forma de ser de ellos, es que conocí a la otra protagonista de mi anécdota. Cerca de mi casa habitaba un matrimonio muy humilde con 4 hijos, entre ellos una niña de mi edad, llamada Natalia, era una niña que padecía diabetes infantil de tipo 1. Mis viejos cada tanto, y cuando la situación lo permitía, les dábamos una mano, con ropa vieja, alimentos no perecederos, etc. Con el tiempo tanto la mamá de Nati como la mía llegaron a ser muy amigas, esta señora diariamente venía a merendar a mi casa, y fue allí que comencé a tener más contacto con su hija, ahora me río de lo tonto que fui con ella. En un primer momento la detestaba, me daba cosa verla con su vestimenta tan harapienta invadiendo mi lugar, además de ser muy enfermiza. Sin embargo, debo admitir que era una niña con una luz especial, siempre alegre y para nada mezquina, lo poco que tenía te lo compartía. Aun cuando la trataba mal siempre buscaba la oportunidad de hablarme, esto me sacaba de quicio. Así fueron pasando los días y consecuentemente aprendí a soportar su existencia. Cuando llegó el año 86, estaba muy emocionado, era mi primer mundial en donde vería a la selección. Aclaro que por esa época tener una tele era un lujo ostentoso que no todos se permitían, por ello es que mis viejos accedieron a que la familia de Natalia viniera a la mía para ver los partidos. Aun cuando esto me molestaba decidí que la familia de esta niña no impediría arruinar mis ilusiones. Recuerdo claro que en los octavos, donde Argentina gana a Uruguay por un agónico 1-0, de la emoción abracé a Nati, esta sonriendo me devolvió el abrazo. No habrán pasado más de 5 segundos en que los hermanos de ella y los míos nos comenzaron a molestar con que hacíamos una linda pareja, avergonzado y sin saber qué hacer, hice lo único que se me vino a la cabeza. Terminé empujando a la hija de la amiga de mi madre. Molesta con mi actitud mi vieja me mandó de penitencia a mi pieza, en la cama comencé a llorar de la impotencia. ¿Por qué tienen que venir a mi casa? ¿Por qué mi mamá se hizo amiga de ellos? Preguntas así se me venían a la cabeza. Mi meditación fue interrumpida por la voz de Nati que me decía: ¿por qué me peleas? Sabes, mi abuelita que está en el cielo me dijo que nosotros seríamos novios. Apenas oí esto le grité con todo que la odiaba, que nunca me gustaría y que dejara de hablarme. Esta niña rompió en llanto y se armó el quilombo nuevamente, mi vieja a los gritos por ser tan estúpido y la madre de Natalia tratando de calmarla. Esto fue el quiebre para la poca relación que teníamos. Nos dejamos de hablar y se marcó una gran distancia entre ambos. Pasaron los años y prácticamente ella y yo éramos 2 completos desconocidos, aunque nos veíamos diariamente por el hecho de ser vecinos. Aquí hago un paréntesis, aún distanciado siempre me dio la impresión que ella trataba de hacer las paces conmigo. Al llegar a la adolescencia pegué la estirada, mi cuerpo era diferente, y Nati no fue la excepción, tenía una figura con buen porte, rasgos delicados y muy femeninos. Comencé a verla con otros ojos, pero se invirtieron los papeles. Sin pedir disculpa por lo que hice años antes traté de hablarle, pero me terminó cortando el rostro con una indiferencia total. Herido en el orgullo me prometí a mí mismo no buscarla nuevamente, pero no pude cumplir lo pactado, y sin pensarlo, me terminé enamorando de ella. Esperaba ansioso verla caminar por la vereda, o buscaba cualquier excusa para ir a su casa con mi mamá. La gota que rebalsó el vaso fue una tarde que, al regresar del colegio, la vi sentada en una plaza con otro chico. La sangre me hirvió por los celos, sin mediar palabras, me acerqué, y le di un golpe al chico,
ni yo me reconocía en ese momento. ¿Por qué actué de esa forma? Natalia me gritó y me cacheteó fuertemente, reaccioné y simplemente me marché. En los días siguientes la evitaba, no quería ir al colegio, estaba muy avergonzado. Como era de esperarse, tuve que regresar a la escuela, y nuevamente al regresar de mi jornada, Natalia me estaba esperando afuera de mi casa. Quise hacer de cuenta como si no la hubiera visto, pero no me dejó llegar siquiera a la puerta, interponiéndose en mi paso, me pidió hablar seriamente. Fuimos hasta una plaza cercana y mis emociones pudieron más. Me confesé y quise besarla, pero ésta me cacheteó, diciéndome que debía aprender a que no podía hacer lo que yo quisiera. Sentí que mi alma se desquebrajaba poco a poco. Antes de admitir la derrota total, esta chica se despidió con un dulce beso en la mejilla y me dijo las siguientes palabras que aún resuenan en mi mente. Vas a tener que hacer mucho para que te vuelva a querer, tonto. Un rayo de esperanza se vislumbraba en medio de la oscuridad. Tomé su frase al pie de la letra y cambié totalmente mi forma de ser, dejé a un lado la estupidez y arrogancia que me caracterizaban. Después de remarla por varios meses e insistir, Natalia me aceptó. Específicamente me declaré frente a todos. Cuando fue su fiesta de 15 años, en la parte del vals, el DJ pidió que pasara el novio. En ese instante me dije es el todo por el todo y fui rápidamente para bailar con ella aun cuando oficialmente no era el novio. Ella simplemente me dedicó una sonrisa que me decía todo. Natalia fue mi primer amor, yo no sabía nada, y estaba muy nervioso. Cómo tomarla de la mano, cómo besarla. Nunca supe qué hacer, pero ese día encontré el valor para decírselo, creí que siempre estaríamos juntos. Pensar que alguien que quería, me quería a mí también, resultaba para mí un milagro. Salimos por un lapso de 5 años hasta que la desgracia ocurrió. Mi pareja, como bien dije antes, era diabética y dependía de la insulina para subsistir, además de un régimen de comidas estrictas. Llegó un día que se descompensó totalmente, y aun cuando la madre y sus hermanos la socorrieron rápidamente, al llegar al centro de atención hospitalario no se pudo hacer mucho. Al enterarme de su muerte, mi mundo comenzó a caerse a pedazos, la razón de mi vida se había ido. Todavía recuerdo ver su cuerpo inerte en el cajón. Qué frágil es la vida humana, pensar que tan solo el día anterior habíamos salido a pasear por el Parque San Martín. No podía entender que de un momento a otro se había ido para siempre, dejándome completamente solo, era algo incomprensible para mí. Al término de la ceremonia fúnebre, y posterior entierro, estaba muy devastado, simplemente quería dormir, salir de esta realidad tan oscura para mí. Entré en depresión y dejé a un lado mis labores. Me alejé completamente de todos a mi alrededor, y para empeorar las cosas, me volví alcohólico. Con la ayuda y apoyo de mi familia pude sortear esta difícil situación, pero aún no podía olvidar el recuerdo de mi novia, a quien tenía muy presente en mi mente. Así pasó un año muy amargo para mí. Para poder hacer un recambio de aires, comencé a barajar la idea de irme a estudiar una carrera universitaria a la provincia de Córdoba. Mi hermano mayor ya llevaba 2 años en la carrera de medicina ahí. Irme de Salta fue bueno para mí, pude despejar la cabeza y continuar mi vida. Pero, aunque parezca estúpido, aun cuando se me presentaron oportunidades de entablar una nueva relación me negaba por completo. Los que estudiaron una carrera universitaria saben lo difícil que es llegar a la tan anhelada meta, el estrés, las decepciones, frustraciones y a eso sumarle la pérdida de alguien querido. Entenderán que no te queda mucha cabeza para los libros. Pero puedo decir que Nati me acompañó a lo largo y ancho de este proceso. Y ustedes que me escuchan estarán diciendo, ¿cómo? Solo les contaré una anécdota. Resulta que andaba preparando una materia pesada de derecho comercial, derecho de concursos y quiebras. Había llegado la fecha del final y no tenía ánimos de presentarme, me faltaba ver más de la mitad de las unidades. Con una bronca y enojado conmigo mismo me acosté, caí en un profundo sueño, y en él, me encontraba dentro de un aula de la facultad con el profesor que me tomaría el examen. Me pasa el final que era un escrito de opción múltiple.
Apenas veo las preguntas se me genera una frustración enorme al no poder responder a ninguna, pero la calma volvió nuevamente a mí, al ver que una manito se estiraba sobre la hoja y con el dedo índice señalaba cada una de las respuestas. Levanto la vista y parada al lado mío con una sonrisa enorme Minati. No pude decir nada, me desperté lagrimeando, y renovado me preparé para ir a rendir. Sorpresivamente, pueden creer o no, en el examen final me tocaron las mismas consignas que soñé y aprobé por señalar las respuestas que me dio mi exnovia. Este es uno de los mejores recuerdos que tengo de esa época, y que rememorando, se me dibuja una sonrisa en el rostro. En cuarto año de la facultad conocí por medio de una compañera a una muchacha llamada Karina, sí, la misma con la que estoy casado. Aun cuando pasaron los meses y nuestros sentimientos eran mutuos, no me atrevía a dar el primer paso, y esto en parte porque sentía que de hacerlo estaría traicionando a Natalia. Nuevamente sueño con ella, y esta vez, para mi sorpresa, al verla denotaba un halo de tristeza. Me pidió de una forma triste que la dejara ir, y que fuera feliz. Lloré amargamente cuando me desperté, pero resignado a que nuestro tiempo ya había pasado, decidí darme una oportunidad con esta compañera. Así terminé mi carrera, formalicé mi noviazgo, y comencé a vivir la vida de un adulto llena de obligaciones y monotonía. Mi mujer quedó embarazada, y al ser un poco chapados a la antigua, decidimos contraer nupcias. Hasta ese momento a mi novia nunca le había contado sobre la existencia de la anterior. Me sinceré con ella por medio de una verdad a medias, sin relatar toda la dimensión que involucra para mí haber pasado todo aquello con mi primer amor. 3 semanas antes de mi ceremonia, me acerqué hasta el cementerio a despedirme totalmente de mi ex. Luego de los pormenores, y contarle sobre Karina, regresaba a mi casa en mi auto, y al doblar en una esquina, veo parada a Natalia. Clavé los frenos de golpe, pero al volver a mirar en la dirección en que la divisé, no había nadie. Me alejé pensando que era una sugestión producto de mi mente por una mala jugada. Con el correr de los días, fui haciéndome más la cabeza, los sentimientos de mea culpa fueron creciendo en mí hasta el punto de llorar nuevamente por la amargura y la impotencia de no tenerla a mi lado. Faltando simplemente 2 días para la ceremonia, a pedido de Karina fui a retirar unos paquetes hasta el centro. Al término del trámite me dirijo inmerso en mis pensamientos hacia mi auto. Aquí hago nuevamente un paréntesis, desde ya les digo que pueden o no creer en esto, es más ni yo mismo me la creo, pero sé que lo vivido fue real. En un momento determinado me sujetan de la mano y hacen fuerza para evitar que siga el paso. Giro sorprendido y sosteniendo mi mano estaba Natalia. No me dejó decir palabra alguna, y de un tirón, me hizo entender que deseaba que la siguiera. Fuimos hasta un parque cercano, la abracé con todas mis fuerzas, las lágrimas se me caían de los ojos, y lo único que podía decir era, «Sos real mi amor, sos real, no te estaba imaginando». Mi primer amor me miró con cariño y sujetándome el rostro con sus 2 manos, me dijo estas palabras que voy a llevar en mi alma hasta el día en que el buen Dios me llame a rendir cuentas. «Mira cómo cambiaste, mira esta pancita, casi ni te reconozco, ya te dije que me tenés que dejar ir, yo siempre estaré a tu lado, sé feliz y no sientas culpa». La volví a abrazar con fuerza, cerrando mis ojos, pero esta vez la presión de su cuerpo fue desapareciendo lentamente de mí. Al abrirlos nuevamente estaba completamente solo. Solo atiné a decir en voz alta gracias. Renovado volví con mi novia y llevamos a cabo las nupcias a los días. Tras 6 años nació mi princesa, una niña hermosa que a modo de homenaje póstumo la nombré Natalia. Y así de esta forma, es la historia de mi vida y como aún atesoro, y añoro, por mi primer amor. No voy a negar que al lado de mi esposa e hijo soy feliz, pero aún no puedo, ni deseo olvidar lo que viví con mi Nati. Hasta aquí el video. Si te gustó, no olvides comentar y dejar tu like. Hasta la próxima.